María Vicky Zabaleta, médico infectólogo pediatra, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Usted ya la puede ubicar en sus redes sociales, Your Pediatra. Your Pediatra. Your como tú en inglés. Vamos a ponerlo en pantalla para que la gente ya la ubique. Y tenemos algunas preguntas, doctora, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí, por acompañarnos. Siempre en la Sociedad de Infectología uno los llama y ellos siempre están dispuestos a orientarnos y a educarnos. Hoy el tema, las enfermedades de las lluvias. Sí, bueno, está en boga realmente porque hay muchísimas enfermedades, tanto respiratorias como no respiratorias, gastrointestinales, que tienen que ver con el agua. Realmente en niños, que digamos es el tópico que más manejo yo, es bastante común que en esta época los niños atópicos, alérgicos, este clima que además es cambiante, hoy amanece un sol y en la tarde está lloviendo, en la noche está haciendo frío, en la mañana un calor. Todos esos cambios de temperatura actúan a nivel de toda la vía respiratoria superior. Cuando tú respiras, aire caliente, aire frío, eso te hace unas diferencias allí y te puede dar, digamos, inicialmente una rinitis, pero eso puede ser la entrada para virus. Hoy tenemos en Venezuela quizás, además de COVID, porque no es que el COVID se ha acabado, pero sí ha bajado un poco la cantidad de casos, pero también tenemos virus sincitial respiratorio, tenemos rinovirus, tenemos adenovirus, también tenemos algunas bacterias, pero realmente, bueno, siempre la gente dice, bueno, pero es que ya el moco se me puso verde del bebé, ya necesita antibióticos. No, en realidad casi todos son virales y el tratamiento es sintomático. ¿Y cuáles son esos síntomas? ¿Cómo se puede identificar que de verdad, bueno, eso le va a durar 2 días o no, se le puede alargar? Sí, de hecho ahorita ya este ciclo que estamos viendo más bien está siendo largo para los niños, porque estamos acostumbrados que en 24, 48, 72 horas ya los niños están bien. Ahorita está durando más o menos 7 días, eso es, digamos. Claro, obviamente hay signos de alarma, uno tiene que hablar con los papás, con los cuidadores, de que, oye, si la fiebre es más de 39.5 grados centígrados, hay decaimiento, no está comiendo, uno lo ve que está deshidratado, no está tomando líquidos, esos son signos de alarma. Hay dificultad respiratoria. Bueno, yo he tenido mamás que me han mandado el video del bebé, yo, no, mira, ya este bebé no puede estar en la casa porque se ve retracción, se ve que el músculo está como entrando y saliendo, y ahí eso es un signo de alarma y ya tiene que consultar a su médico, ¿no? Okay. Digamos que esas son las cosas más importantes. ¿Cuáles no? Bueno, una fiebre de 38 grados centígrados, un poco de malestar general, puede ser que el niño no quiera comer, o sí, puede ser que coma. Lo más importante es que tome líquidos, que el cuidador, la mamá, el papá, esté pendiente. Oye, ¿cuánto líquido ha tomado este bebé? Dependiendo del peso, medio litro, un litro y medio al día es suficiente dependiendo de la edad del bebé. Eso se lo puede preguntar a su pediatra. Es importante que los niños tengan su calendario de vacunación al día. Eso es muy importante. Ahorita creo que acaba de terminar la campaña de vacunación gubernamental. Sin embargo, las personas pueden ir, mira, este es mi cartón de vacunación de mi bebé, qué vacunas le faltan y que se las coloque. Hay algunas vacunas que no están dentro del calendario del ministerio y bueno, yo siempre le digo a las mamás que eso es una inversión en salud, colocarle las vacunas, por ejemplo, neumococo en los niños pequeños, por ejemplo, varicela, que bueno, en cualquier momento haces un brote de varicela. Las demás, en general, están, digamos, en el calendario del ministerio. Hepatitis A, es importante colocarla, no está dentro del calendario del ministerio, pero es importante y sobre todo en esta época de lluvias, en épocas de inundaciones, en épocas en donde el agua está viniendo muy sucia y a pesar de que tú tengas filtros en tu casa, puede haber el caso de que haya enfermedades transmitidas por el agua. Y vamos a hablar de la potabilización, pero primero aquí dice Andrea, mi bebé cada vez que llueve o hace frío se le congestiona la nariz. Sí, probablemente por el cambio de temperatura, la humedad, este niño seguramente es rinítico, es alérgico, entonces siempre la mamá debe estar pendiente de darle su antialérgico y líquidos, eso es lo más importante. A veces necesitan lavados nasales las mamás
deben aprender que un lavado nasal, eso es una cosa importante que yo siempre le digo a las mamis, que no es un lavado nasal, no es 5 goticas de solución fisiológica en la nariz, tiene que ser 5, 10 cc en el lavamanos, ponerlo así y hacerle su lavado nasal. Eso los mejora muchísimo cuando están muy congestionados la parte superior. Potabilización adecuada del agua en temporada de lluvia. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjate, en vista de que tenemos agua que está viniendo muy sucia, ¿verdad? La recomendación, nosotros sacamos un comunicado a la Sociedad Venezolana de Infectología en donde si usted ve que evidentemente el agua está sucia, debe limpiarla. ¿Cómo son las formas de limpiarla? Depende de los implementos que usted tenga. Pero hay cosas tan básicas como pasarlas por un trapito, que puede ser una media limpia, por ejemplo. Eso se va a quitar bastante, ¿verdad? Obviamente ahí siguen bacterias que uno no está viendo. Después de eso, si usted tiene la oportunidad, tiene la posibilidad, lo ideal es que la hierva. Eso es lo ideal. ¿Cuánto tiempo debe hervir el agua? Dependiendo de cuáles bacterias queremos matar. Podemos matar desde 1 minuto de hervor, es decir, usted espera que se rompa el hervor y ahí cuenta 1 minuto, pero lo ideal son 10 minutos. Siempre las mamás me dicen, bueno, pero 10 minutos se me queda ya la mitad del agua. Bueno, pues la mitad del agua será y usted va almacenando su agua. Porque aunque usted tenga filtro, tendría que tenerlo muy actualizado y muy limpio para que realmente las bacterias se mueran. Entonces yo hoy la recomendación que hago es que debe hervir el agua. ¿Qué otra forma, por ejemplo, el agua para uno bañarse debería utilizar cloro? ¿Cuánto cloro voy a utilizar? Bueno, primero tiene que ser cloro limpio, no con olores ni con jabón. Uno ve en la instrucción si está al 1% o si está al 0,5%. Si está al 1%, más o menos la medida es por cada litro de agua deberías colocarles 2 gotas. Si está al 0,5, entonces lo duplicas, 4 gotas. Y eso en la gente que tiene que tener agua en pipotes, en tanques dentro de las casas, debería de hacer esto, colocarle esta cantidad. Tampoco es que le va a colocar un poco de cloro, que entonces después van a ver atopias, rinitis. Si tiene, por ejemplo, el tanque 10.000 litros. Bueno, ahí calculas que por cada litro son 2 gotas. Por cada litro 2 gotas de cloro. Si el cloro es al 1%. Si el cloro es al 1%. Existen unas tableticas que venden en las farmacias que te dice, por cada tantos litros es una pastillita, es media pastillita, es un cuartico de pastillita. Realmente hoy está indicado hacerlo porque el agua está viniendo muy sucia, incluso para bañarte, para lavarte la cara, para lavarte el cabello, está viniendo sucia. Y para, por ejemplo, para lavarse la cara, también se puede como apartar el agua, se puede... Bueno, depende de qué tan alérgico seas tú y qué tan delicada tengas la piel. Sobre todo en los niños más pequeños, que adicional cuando tú los estás bañando pueden tomar agua. Si son muy chiquitos, yo prefiero que sea el agua potable. Es preferible que sea agua potable. Si tú ves que el agua está viniendo evidentemente sucia, es mejor que utilices agua potable para bañar ese bebé. Y la gente que tiene filtro, ¿cada cuánto debe limpiarlo? Porque hay gente que no le gusta el agua hervida. Mira, bueno, una de las cosas que mejora el agua hervida es que después que la hiervas, la muevas. La muevas mucho y así la oxigenas y no te queda ese sabor que realmente a mí tampoco la mueves me en la propia... La mueves en tu olla. propio coso, en tu propia olla, la mueves y eso oxigena el agua y le quita un poco ese sabor. Bueno, si tienes filtros, depende del filtro. Lo ideal sería filtros con ozono, porque esos son, pero si el ozono está actualizado, cada filtro te dice por cada tantos litros, pero tú cómo sabes cuántos litros has pasado, tú calculas más o menos el tiempo. Depende del gasto de agua en tu casa, porque no es igual una casa donde viva una persona a una casa donde viven 5 personas, o que las 5 personas todo el día estén fuera de la casa o estén dentro de la casa. Entonces, todo depende de lo que diga la etiqueta del filtro. La verdad, somos bien irresponsables, usualmente no nos acordamos ni cuándo tenemos que limpiarlo. Entonces, ahorita es época de limpiar el filtro. Y por ejemplo, la gente que, bueno, hablamos de la gente que tiene tanque. ¿Y cómo hace la gente que tiene pozo, que actualmente mucha gente en alguna zona de Caracas? Lo ideal definitivamente es que usted hierva el agua que se va a tomar. Ahí no hay, o sea, porque no hay manera de tú saber cómo está esa agua realmente, qué cosas le está llegando a esa agua, porque puede pasar un animal al lado y orinar, por ejemplo, y esa agua va a venir contaminada. Tú no lo vas a ver, pero va a venir contaminada. Bueno, vamos a hablar ahora
de los alimentos que se deben desinfectar. ¿Y cómo desinfectarlos, doctor? Bueno, fíjate, todas las frutas, verduras que tú no puedas pelar y quitarle la concha, debes lavarlo si te lo vas a comer. Ajá. O sea, tú te vas a comer, no sé, un mango y el mango te lo comes con la concha, tienes que lavarlo. Ok. ¿Cómo debes lavarlo? Fíjate que hay bueno, la lechuga, todas estas cosas, el coliflor, Tomate, tomates, todo hay que lavarlo. ¿Cómo hay que lavarlo? Porque hay mitos y leyendas dentro de las personas que tú lo pones con vinagre y ya. No, eso no es con vinagre. Usted tiene que lavarlo con agua limpia. Porque si usted lo está lavando con la misma agua de chorro que viene sucia, Ay. usted no está haciendo nada con eso. Usted le puede quitar, digamos que todo, por ejemplo, la lechuga a veces viene como con un poquito de tierra, bueno, usted le puede quitar con el agua del chorro todo, la lava bien, hoja por hoja, no es que usted va a meter la lechuga así porque de verdad que es fastidioso, pero usted tiene que quitar hoja por hoja, lavarla y después pasarla a un bol con agua que esté limpia, potabilizada. Y esa lechuga, doctora, que viene como en una bolsita, empaquetada. Mira, también hay unas que uno lee y dice, mira, eso ya viene lavado, no sé cuánto. Yo sinceramente, de hecho han habido brotes, aquí en Venezuela no he escuchado mucho eso, pero en otras partes del mundo en donde lechuga romana, no sé qué, que esa lechuga, una vez que usted abre ese paquete, tiene un tiempo de duración, porque hay gente que, ay, bueno, yo uso un poquito y lo guardo. Eso que usted está guardando lo tiene que lavar después. No lo puede dejar así. Hay lechugas que dicen si ya está lavada, bueno, sí, cuando usted la abra el primer momento, sí puede realmente utilizarla, Okay. pero no todas dicen eso, hay que ver el empaque. Las que no dicen eso, usted la tiene que lavar, sí, visiblemente está limpia, pero usted la tiene que meter en agua limpia, agua que haya estado previamente hervida. El coliflor, que es fastidioso y la gente cree que es que meter el coliflor completo. No, usted si va a picar, va a rebanar ese coliflor, usted lo rebana y después lo mete en un colador y ahí es donde lo va a lavar. No con agua de chorro, con agua limpia. que es hervida. Que es hervida, es agua hervida. Los tomates también con agua hervida. El pepino, si no lo va a pelar, también. Y eso es con pura agua. Con solo agua y frotar. Con agua y frotar es suficiente. No hay que echarle cloro, no hay que echarle jabón, no hay que... Bueno, hay gente que sí le pone. Los huevos, importante, ahorita que tenemos un brote en Caracas de salmonelosis, de salmonella tífica. Dígame los huevos, que da tanta flojera. Pero unos vienen sucísimos, o sea, hay unos huevos que vienen, que uno, evidentemente, hay que lavarlos antes de meterlos a la nevera o donde usted los utilice o antes de utilizarlos. O antes de utilizar. Porque cualquier cosita va a caer ahí. Si eso no está bien cocinado, usted va a tener una infección transmitida por los alimentos. Y todo es con el agua hervida, todos esos alimentos. Con agua potable, al menos. Con agua al potable. menos agua potable. No puede ser el agua del chorro. El agua del chorro nuestra no es potabilizada. Tú la ves, evidentemente, a veces tú la pones en un vasito y está oscura. Entonces, imagínate lavar los alimentos con eso. No, debe ser con agua potable. Bien, ahora, bueno, supongamos que no lo lavé con agua del chorro, hice todo mal y me enfermé y mi hijo tiene diarrea. Bueno, fíjate, sí, ahorita hay muchas diarreas en Venezuela, no solamente en Caracas, transmitidas por alimentos. Una cosa importante es mantener hidratado al niño, eso es importante. No todas las diarreas necesitan antibióticos, muchas son autolimitadas, muchas dan fiebre. Ahorita el brote que tenemos de fiebre tifoidea, que bueno, que es como un boom en Caracas, y probablemente es por manipulación de alimentos. Manipulación de alimentos. La persona que cocine tiene que lavarse las manos. Y eso es muy importante y probablemente por eso es este brote que tenemos aquí, por manipulación de los alimentos. Oye, porque estás lavando todo, pero si tus manos están sucias, fuiste al baño, orinaste, porque esta bacteria también se transmite por la orina si eres un portador, un portador es una persona que no tiene síntomas, pero que tiene la bacteria. Entonces, si pasa eso dentro de las personas que están picando, que están preparando la comida, bueno, por supuesto que se la va a transmitir a todas las personas que coman eso, ¿ok? Entonces, importante la manipulación de los alimentos en la casa. Las personas que comen en la calle, por supuesto, están expuestas a más porque tú no sabes quién está picando todo lo que te estás comiendo, sea crudo o sea cocinado. Entonces, importante hoy
tener eso en cuenta. Los niños no deberían comer cosas crudas en la calle. Eso es lo ideal, ¿ok? Entonces, bueno, tratamiento sintomático es suero oral, en 1 litro de agua poner sal, azúcar, y entonces, bueno, darle al bebé o al niño más grande para que tome, para que no se deshidrate. Si esto pasa más de 48 horas, la recomendación es que acuda a su médico tratante. Que llame al pediatra. Sí, a su pediatra. Idealmente, todos los niños deberían tener un control pediátrico al menos, mínimo al año. Si es más pequeño, mínimo 2 veces al año. Que su pediatra le va a decir, mira, le falta esta vacuna, le falta esto, le va a dar las recomendaciones de la alimentación y, bueno, ese pediatra va a conocer ese bebé y le va a decir, bueno, mira, si lo tengo que examinar o no, por ahora vamos a seguirle dando suero, seguirle dando para la fiebre, porque todos estos síntomas pueden comenzar desde malestar, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, cólicos abdominales, y diarrea o no diarrea, porque también te puede dar constipación, estreñimiento. Y eso también puede ser una infección gastrointestinal. Entonces, no solamente es la diarrea. Bien, hay gente que, por ejemplo, está cuando está cocinando, tiene las tablas, ¿no? Entonces tiene una tabla y pica el pollo en esa tabla y luego pica los vegetales allí. ¿Cómo es ese procedimiento ¿Debo tener 2 tablas o debo lavar la tabla cada rato? Bueno, mira, la recomendación es tener una tabla para proteínas de carne, pollo, pescado y otra para los alimentos que son vegetales. Si no es posible, bueno, lávela bien, con que la lave bien y le ponga su agua limpiecita. Usted con lavarla bien y volver a picar ahí su cosa, no hay ningún problema. No es que tienes que tener una cocina ahí tipo película con 80 tablas y no sé qué. No, con una tabla que la lave bien es suficiente. Ahora, doctora, vamos a nombrar algunas enfermedades que podemos contraer si no lavamos los alimentos o si no nos lavamos las manos. Bueno, mira, definitivamente las diarreas, todas las diarreas virales y bacterianas se pueden transmitir por los alimentos. Porque imagínate, por ejemplo, un tomate. ¿De dónde viene un tomate? Supongamos que viene, no sé, del interior del país, vino en un camión, gente que la agarró, la puso, esa gente no se está lavando las manos porque realmente está en un trabajo. De ahí pasa a un mercado o a un supermercado o a un mercadito, esa persona la... Y si tú en tu casa no la lavas, por supuesto, virus, bacterias de todo tipo, pueden ser virus como hepatitis A, por ejemplo, hemos tenido brotes de hepatitis A en el país importantes. Hoy es una enfermedad prevenible por vacunas, que bueno, recomendación vacunarse contra hepatitis A es importante porque bueno, es una enfermedad que pudiera ser incluso mortal. No en su gran mayoría, pero... O sea, no es bien que tú te vaya a dar una hepatitis, por ejemplo, una hepatitis A. Aquí le preguntan recuperar valores, dice, buenos días, ¿hay fiebre tifoidea? ¿Esto también es por las lluvias? Gracias. No, probablemente no. La fiebre tifoidea es un tipo de enfermedad por una bacteria que se llama Salmonella typhi. Y las personas, por lo general, la clínica lo más importante que le da es fiebre. Y a veces no se hace el diagnóstico porque tú tienes que tomar una muestra de sangre y llevarla a cultivar para ver, mira, si es esta bacteria. Usualmente haces picos intermitentes, pero usualmente es por manipulación, mala manipulación de los alimentos. Cuando hay brotes, usualmente es por mala manipulación de los alimentos. También puede ser por el agua, porque ella se transmite por las heces y por la orina de las personas que sean las que tengan la enfermedad. Pero como existen portadores sanos, y volvemos a repetir, un portador sano es una persona que tiene 0 síntomas, pero que tiene la bacteria, que la tuvo en algún momento, que tienen problemas en la vesícula y la tienen allí danzante. Y si hay mala manipulación de los alimentos, por lo menos yo a veces veo en los sitios estos de comida rápida que a veces sí tienen su guantecito, su cosa, pero van al baño, reciben la plata, pican el pan, y tú dices, por Dios, o sea, sí, es chévere usar el guante, pero el guante es solamente para manipulación del alimento. Después usted se lo tiene que quitar o cambiar, pero se tiene que lavar las manos. Utilizar guantes no elimina la medida de lavado de manos. La medida de lavado de manos sirve para todo, o sea, desde para COVID hasta para enfermedades transmitidas por el agua y la manipulación de los alimentos. Aquí le preguntan, cada vez que como hamburguesa en la calle, me da diarrea. ¿Y para qué sigue comiendo hamburguesa en la calle? Mira, no, tienes que parar. Sí, tienes que parar. Sí. Realmente porque probablemente
Bueno, quizás comen en el mismo sitio, bueno, tiene que ver cómo están preparando eso. Si no comen en el mismo sitio, bueno, a lo mejor también es que es alérgico a alguna cosa de la hamburguesa, pero yo no comería más en la calle hamburguesas, sinceramente. Si las hace en su casa y las hace con toda la precaución y sigue teniendo la diarrea, entonces ahí tiene que ver los ingredientes que está comiendo, porque probablemente está haciendo una alergia. Si es así, ahora si está comiendo en la calle todo el tiempo, pues bueno, Bueno, ¿qué te puedo prueba en hacer? tu casa, ¿verdad? Sí. Estamos hablando con la doctora María Vicky Zabaleta, médico infectólogo pediatra, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Le voy a dejar la cámara, doctora, para que dé unas recomendaciones finales e incluya allí lo de la potabilización del agua. Bueno, importantísimo la potabilización del agua, hervir el agua al menos un minuto. Una vez que haga la burbujita, espere al menos un minuto. Yo recomiendo personalmente que sea 10 minutos, pero con un minuto mata bastantes bacterias. Con los niños, importante, si tiene diarrea, si tiene síntomas respiratorios, mantenerlos hidratados, darle tratamiento para la fiebre si hay fiebre, y si dura más de 48 horas, pues acuda a su médico. Y una recomendación, lavado de manos, importantísimo. Hoy seguimos con la recomendación de la utilización del tapaboca. Si hay alguien enfermo en la casa con síntomas respiratorios, utilicen tapaboca para que no se lo transmita al niño, y si es el niño el que lo tiene, no lo lleve al colegio, por favor. Y revise su calendario de vacunación, desde el niño recién nacido hasta el viejito de 90 y pico de años. Irene Vázquez de Azócar, médico internista infectólogo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias por permitirme participar aquí, a la Sociedad Venezolana de Infectología, por permitirme conversar con ustedes. No, ustedes siempre son bienvenidos. Vamos a hablar de qué enfermedades se producen con las lluvias. ¿Cuáles son esas enfermedades? Generalmente las infecciones que se relacionan más con las lluvias son aquellos procesos que afectan las vías respiratorias con mayor frecuencia, sobre todo las infecciones respiratorias altas o bajas. Aquí involucraría otitis, sinusitis, faringitis, puede haber bronquitis o neumonía. Otras entidades respiratorias que pueden también exacerbarse son los pacientes que tienen asma o tienen bronquitis, porque los cambios de temperaturas y la humedad hace que incrementen estas afecciones pulmonares. ¿Qué pasa con las personas que son alérgicas, que siempre están con un pañito? Y ya ahora con las lluvias, bueno, no se lo quitan. Generalmente el medio ambiente va a producir ese cambio en la flora respiratoria o lo que es la dinámica pulmonar. Muchas veces lo que es el frío produce broncoconstricción, entonces uno lo que hace son medios de calientes para que produzca la vasodilatación o la broncodilatación pulmonar. Generalmente estas personas alérgicas siempre van a estar en horas de la mañana, sobre todo en estas épocas donde hay mayor polución de flores, pueden haber una inhalación y puede haber una exacerbación de su cuadro respiratorio. Y eso también puede estar, por ejemplo, en el aire acondicionado de la casa, Si son ambientes muy fríos, o son áreas donde no hay una higiene, digamos, adecuada, hay mucho polvo, hay mucho ácaro, generalmente puede producir reactivación. ¿Y cómo las podemos prevenir? Generalmente uno hace una limpieza, en el caso del hogar, generalmente con trapitos húmedos para no levantar polvo, sobre todo si hay niños o adultos mayores con patologías respiratorias. ¿Okay? ¿Trapitos húmedos con agua? Con agua, sí. Trapitos húmedos o desinfectantes sobre la superficie. Igual el barrer, generalmente se prefiere barrer con sustancias húmedas para que no levanten polvo, sobre todo si hay alérgicos en la familia. Bien, y ahorita en esta temporada por ahí leí, doctora, usted me va a corregir, que también están presentes el Zika, chikungunya, dengue. Eso es cierto, con las épocas de lluvia hay un incremento de los mosquitos porque hay aguas que se van a almacenar en sitios inadecuados, hay escombros, hay caucho y hay mucho pozo. Entonces, por supuesto que estos mosquitos de la Aedes aegypti incrementa su número y por supuesto hay mayor incidencia de dengue, zika y chikungunya. Y las personas que tienen, por ejemplo, matas en su casa, ¿cuál es la recomendación? Generalmente que estén pendientes de que no tengan bastante agua, que estén más bien vigiladas, que no tengan depósitos de agua. Bien, supongamos que, bueno,
ya me picó el mosquito, me dio dengue. ¿Cuáles son esas etapas? ¿Cómo identificar que, bueno, es una fiebre normalita o tengo dengue? Generalmente el dengue, las manifestaciones hemorrágicas son bien contundentes. Puede haber una trombocitopenia importante, descenso de las plaquetas, puede haber sangrado por las encías, ya esos son signos de alarma. Hay dolor abdominal, cefalea, son signos de alarma. Generalmente el paciente va a cursar con astenia, dinamia, mialgia, fiebre, escalofríos, y a veces es difícil diferenciar Zika, dengue y chikungunya, pero desde el punto de vista clínico hay cosas que nos pueden orientar un poquito más. Sabemos que el dengue produce más alteraciones de las plaquetas, el Zika produce más afectaciones articulares, entonces tú puedes ir a hacer un diagnóstico diferencial, pero ellos sí tienen que ir a diagnósticos serológicos o moleculares. Incluso vimos que, bueno, cuando fue la época del chikungunya, Zika, la gente no se podía mover y muchos se ponían rojos y les picaba el cuerpo. Sí, esas son las manifestaciones más importantes y más frecuentes en esta entidad clínica. Aquí le preguntan, doctora, ¿cuáles son los síntomas de la bronquitis? ¿Cómo identificar si tengo bronquitis? Generalmente los cuadros de bronquitis son unos cuadros más leves con respecto a las neumonías. El paciente generalmente ocurre con tos, con dificultad para respirar, fundamentalmente. ¿Qué pasa si una persona se moja con la lluvia? Si una persona se moja con la lluvia, tiene riesgo de adquirir una enfermedad infecciosa viral, sobre todo lo que es influenza o el resfriado común, que puede ser producido por más de 200 virus. Entonces, lo recomendable aquí es quitarse esa ropa, secarse, echarse un baño con agua tibia, tomar bebidas calientes para evitar que el paciente se complique. Si a pesar de todas esas medidas el paciente muestra signos, pues tiene que acudir a un centro de salud más cercano a su casa para ser chequeado. Sí, porque hay veces que la gente también tiene que ver la parte psicológica, doctora, porque la gente dice, ya me mojé, ya me voy a enfermar. Bueno, eso depende también de su sistema inmunológico realmente y depende también de la cantidad de lluvia que haya recibido. O sea, son muchos los factores que pueden influir, no necesariamente porque me moje me voy a enfermar. No. Bien, aquí nos preguntan, doctora, ¿qué nos puede decir del COVID? Porque no sé si tengo gripe o es una variante de COVID. Bueno, hoy en día, como tenemos en la pandemia del COVID, toda manifestación respiratoria es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, una de las maneras de determinar es a través de lo que sería la identificación del microorganismo. Tenemos que hacer los test diagnósticos para orientar el caso. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los síntomas que yo digo, oye, me voy a hacer la prueba porque no sé? Y a veces también he visto que la gente está enferma, se hace la prueba, se la vuelve a hacer, pero sale negativa. Claro, porque tenemos otros virus. Por lo menos hay un virus que produce mucho dolor de garganta, que no solamente es Omicron, sino también influenza. Entonces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, porque puede ser que yo estoy pensando que tenga COVID y realmente lo que tengo es influenza o tengo un adenovirus. ¿Ve? Entonces tengo que hacer rendimiento diagnóstico, tengo que hacer otras entidades clínicas que pudiesen similar. Pero hoy en día, como estamos en pandemia y no se ha levantado la pandemia, todo proceso gripal es COVID, es coronavirus. Estamos con Irene Vázquez de Azócar, médico internista infectólogo, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología. Aquí vamos a empezar a leer algunas de sus preguntas. Buenos días, ¿cómo se suben las plaquetas en niños que tienen dengue diagnosticado? Generalmente cuando tenemos dengue y las plaquetas están descendidas, tenemos que evaluar el nivel crítico de las plaquetas. Dependiendo del valor de plaquetas, tenemos que transfundir concentrados plaquetarios, si hay riesgo de sangrado. Pero si son de 20, 30 mil plaquetas, 40 mil plaquetas, no transfundimos. Y generalmente las medidas son reposo, hidratación y vigilancia. Es un niño que tiene que estar hospitalizado con manejo médico. Bien, buenos días. ¿Y con el agua de lluvia qué medidas recomienda para su consumo? Muchas gracias. Generalmente el consumo de las aguas de lluvias no se recomienda porque muchas veces hay partículas, digamos, contaminantes que pueden afectar la salud. Hay partículas de dióxido de azufre o de hidrógeno que son contaminantes para el consumo humano. Yo me mojé 2 días con fiebre y malestar general en todo el cuerpo y mi estómago como con gases y con ganas de vomitar. Se me olvida que mi hijo cuando estuvo con diarrea también vomitó una sola vez.
Ahora estamos un poco mejor, comiendo sanito, sin dulces, mucho líquido, suero y soporta y fruta como guayaba, algo más. Esto, ay, la gente que llama, me llamaron, me llamaron por Instagram. No me llamen después que estamos en vivo, estamos leyendo sus comentarios. Les escribo desde Lechería Anzoátegui. Bueno, aquí mucha gente saludando. Hubo alguien que se me perdió, pero habló del agua cuando está turbia. O sea, cuando llega el agua así, la ven así, les da miedo hervir esa propia agua. Claro, el agua turbia es un agua contaminada, por lo tanto no es un agua para el consumo. Igualito si yo hiervo esa agua turbia, no tengo la garantía de que no va a ser, digamos, beneficioso para mi salud. La recomendación, agua turbia, no debemos almacenarla. Bien, cuando una persona, que eso lo preguntamos antes de la pausa, es arrastrada en una de estas corrientes que hemos visto de las lluvias y traga esa agua marrón, esa agua contaminada, ¿qué es lo primero que debe hacer esa persona? Generalmente cuando tenemos estas lluvias y estos deslaves donde las personas están revolcadas en esas aguas contaminadas, hay que revisar si tiene alguna lesión o tiene alguna laceración porque se pueden sobreinfectar. Si broncoaspira o traga esas secreciones o esas aguas contaminadas, hay que estar pendiente de la esfera digestiva porque puede haber diarreas, enterobacterias o salmonelas que pueden producir estas aguas cuando nosotros. La recomendación de la persona es que se bañe, que se quite esa ropa, que hierva la ropa y bueno, que acuda a una institución de salud si tiene algún síntoma constitucional. Si tiene dolor abdominal, si tiene diarrea, tiene que acudir para chequearlo y mandarle los medicamentos necesarios para mejorar su salud. No hay que inyectarlo, no tiene que ir a un centro de salud. Mire, inyéctenme porque tragué agua de ese río. No, generalmente se observa, generalmente tú observas y en la aparición de los síntomas, generalmente a las 48 horas de haber ingerido algún agua contaminada, puede ser que comiencen los síntomas y generalmente son diarreas. Son diarreas. Bien, aquí usted comentó hablar sobre las enfermedades por desastres naturales. ¿Cuáles son esas? Generalmente las enfermedades por desastres naturales son las que podemos ocasionarse cuando hay un arrastre del individuo que produce lesiones en la piel. Pueden haber heridas que se pueden contaminar, que se pueden infectar. También podemos ver una incidencia muy importante de enfermedades infectocontagiosas como el cólera, como leptospirosis, como salmonelosis en estas entidades clínicas, ¿okay? Cuando ocurren estos eventos. Aquí Yelixa pregunta, buenos días, mi mamá de 80 años y con una condición CA de pulmón, desde anoche está con un gripón por el frío tan horrible que está haciendo. Ya la tuve que nebulizar y eso que la cuidamos muy bien. Cuídala, saludo desde, muy bien, la cuidamos muy bien, saludos desde Barquisimeto. Generalmente los ancianos de 80 años con patologías pulmonares y estos cambios de temperatura puede haber una exacerbación de su bronquitis y no necesariamente estar infectada. Entonces es una exacerbación de su patología de base. Eso mejora con broncodilatadores. Si no, en las primeras 24, 48 horas poniéndole su tratamiento de rescate no se recupera, tiene que acudir al neumonólogo o al infectólogo o al internista para chequearla y ponerle un tratamiento efectivo. ¿Qué pasa cuando una persona la nebulizan tanto? Generalmente las nebulizaciones se hacen por rescate, sobre todo el paciente asmático ya está entrenado, el bronquítico está entrenado. Generalmente tú haces un rescate de 3 nebulizaciones cada 20 minutos y luego le haces sus nebulizaciones cada 8 horas, las primeras 24 horas. Si el paciente no mejora, el trabajo respiratorio incrementa y sobre todo si estamos en pandemia, pues debemos acudir a un centro de salud, porque podemos estar ante la presencia de un COVID o ante la presencia de una bronquitis sobreinfectada. Ahí tendríamos que poner antimicrobianos en este paciente. En el caso de COVID, veríamos en qué momento está para ponerle un antiviral. Bien, Mir pregunta, excelente programa, tengo un tanque de 500 litros, ¿qué porcentaje y cantidad de cloro le debo echar, por favor? Generalmente cuando nosotros tenemos, digamos, la premisa de saber cuál es la concentración de cloro.
Si tenemos cloro del 3%, cloro al 4%, y el litraje va a depender de precisamente su concentración de cloro. Si tiene un 500, por lo menos, pudiese agregar cloro 20 cc para 3.5. Y por supuesto el volumen disminuye si es de 4%. La concentración va a depender, o la cantidad va a depender de la concentración del cloro. Bien, de todas maneras, en la cuenta de Instagram del Instituto de la Sociedad Venezolana de Infectología está esta información de desastres naturales, de desinfección del agua, ahí lo tienen en pantalla. @SB Infectología. Allí lo tiene en pantalla. Por si tiene alguna duda, miren qué fácil está allí diseñado. Aquí Cristina dice, con las lluvias siempre tengo como un cosquilleo en la garganta. ¿Eso podría ser asma? No, cosquilleo en la garganta no es asma. El asma es una entidad clínica donde hay una afectación de bronquios principales. ¿Ok? Bien. Aquí hay alguien que hace una pregunta. Buenos días. Mi hija tiene varicela. Tuvo fiebre hace 7 días. Ahora tiene vómito y otra vez fiebre. Todavía tiene los ganglios inflamados. Toma su tratamiento aciclovir tomado y en crema cetiricina, acetaminofén, también ibuprofeno y ahora diclofenac. Se siente súper agotado. Generalmente cuando tenemos esas varicelas, hay entidades clínicas que van a sobreinfectar. Entonces habría que ver si no tiene una neumonía o tiene una neumonitis. Este aciclovir tendríamos que ver la presentación, si es oral o presentación. Si está en su casa, probablemente sea una presentación oral. Habría que evaluarla, porque si es una niña, tenemos que ver si tiene una neumonitis, que es una entidad clínica un poquito más compleja. Y estos tratamientos que se está tomando, ¿qué consecuencias tiene? Porque habría que ver si lo está tomando, pero me imagino que se lo mandó un pediatra. Tendríamos que ver cuál es su condición actual, porque una cosa es el manejo ambulatorio y otra cosa es el manejo hospitalario. Si el paciente a las 24 o 48 horas con un tratamiento oral no ve mejoría, aumenta el trabajo respiratorio, tiene que acudir para chequeo para ver si ya tiene un criterio de ingreso. Bien, doctora, hable de la fiebre tifoidea. Bueno, ya lo comentamos, vamos a volver a comentarlo. Ajá. Síntomas, si está, si no está, en qué porcentaje. Sí, tenemos en la red de epidemiología, hizo un comunicado de fiebre tifoidea bien desarrollado, en el cual nosotros no tenemos, digamos, reportes de casos desde el 2014 hasta la fecha. Si nosotros tenemos la notificación de 1, 2 o 3 casos, eso es un brote. Estamos ante un brote realmente. Si nosotros tenemos eso, tenemos que entonces buscar los contactos, buscar la fuente para erradicar el problema. La fiebre tifoidea es una enfermedad producida por Salmonella typhi, como comentó Vicky, y que, bueno, generalmente en casos de desastre pueden estar contenidas en las aguas. La gente puede ingerir esto y va a producir diarrea. ¿Qué síntomas puede tener el paciente? Dolor abdominal, puede haber tos seca, puede haber distensión abdominal, evacuaciones líquidas con moco con sangre. ¿Okay? También puede haber, desde el punto de vista de la sospecha clínica, debemos hacer hemocultivos y cultivos para la identificación de la salmonela. Bien, aquí vamos a hacerle una última pregunta. Caro Marín, dicen, en menos de 2 meses me he enfermado como 8 veces. Generalmente, si has tenido tantas enfermedades infecciosas es porque hay un componente inmunológico importante, hay un deterioro del sistema inmunológico, debe haber una condición que te está llevando a eso. O puede ser sobrepeso o puede ser una inmunosupresión, que adquirida o natural, habría que chequearlo. O sea, una persona que tenga 8 infecciones en menos de un poco corto tiempo, hay un problema inmunológico que hay que estudiar. Bueno, Caro Marín, tienes que revisarte. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Le voy a dejar la cámara para que le dé una recomendación a nuestra audiencia sobre la prevención. Y en estos tiempos de lluvia que, bueno, los vamos a tener presentes. Las medidas de prevención fundamentales que nosotros debemos establecer, sobre todo en niños y en adultos mayores, vacunación.
para la gripe y vacunación contra neumococo, que es prioritario. Importante que si los niños tienen gripe o se mojaron y tienen coriza, no acudir a la guardería, no ir al colegio. Los adultos que la cuidan, utilizar tapabocas que cubren nariz, boca y mentón, lavado de manos exhaustivos, eso es lo más importante.